El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de las redes canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, te da la bienvenida. Como matrimonio venimos a agradecer a Dios las bendiciones que nos da cada día. No dejemos de orar. A través del culto familiar tendremos una protección divina. Es por eso que en este día, como ministerio de oración, te damos la bienvenida y deseamos de todo corazón que lo que estés pasando, entrégaselo a Él. Él hará las cosas mejor de lo que tú pides. Es la oración a través, en familia, haciendo oración en ese culto espiritual que cada día necesitamos como padres, luz y dirección para lo que se testifique en el hogar, sea guiado por la mano de Dios. Bienvenidos sean. Este día, hermanos, estamos llevando el matrimonio y te damos la bienvenida a todos aquellos que en este día se unen a poner su hogar, sus hijos, sus nietos, su familia en las manos de Dios. Queremos, hermano, poner el cimiento que es la palabra de Dios. Nuestra fe está basada, hermanos, en el poder de su palabra. Lo que dice el Señor a través de este santo registro, ahí tenemos la dirección y el manual de vida que cada uno de nosotros necesita. No tenemos que buscar consejo divino, no tenemos que buscar consejo humano, sino debemos de buscar el consejo divino que da su palabra. Estamos dándote la bienvenida en este día y queremos consagrar tu matrimonio, mi matrimonio, los hogares en las manos de Dios. Ahí donde te encuentres y deseas acompañarnos, haciendo esa oración que necesitas, unámonos.
Cuando el pueblo de Dios ora, con esa oración sincera, Dios promete oír toda oración. Vamos a hacer la oración pidiendo la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que dirija y guíe este ministerio que lo damos con amor, por amor a nuestro Padre. Vamos a orar. Padre amado, de rodillas humildemente adoramos el nombre de Dios. Digno, Señor, eres de recibir honra, gloria y poder por la eternidad. Gracias, Hijo de Dios, porque estás intercediendo. Todavía la puerta de gracia está abierta y la mano del Señor extendida todavía. Señor amado, humildemente rogamos la gracia de tu presencia y suplico humildemente, recibe adoración de parte, Señor, de esta oración. Ruego ante todo, Señor, el agradecimiento por conocer tu verdad, porque nos llamaste de las tinieblas a la luz verdadera. Gracias, Hijo de Dios, por el hogar, la familia, el matrimonio que es sagrado para ti. Aquí de rodillas, Señor, pedimos el perdón de nuestras faltas. Como Padre, Señor, necesitamos la luz y dirección. Hemos sido rebeldes y no hemos hecho tu voluntad. Te ruego humildemente, Hijo de Dios, que des la oportunidad en este día de que la luz alumbre el entendimiento y dé claridad de mente en padre, en madre, en abuelos, en niños, en jóvenes, en todo aquello, Señor, que se lleve en la casa. Bendice la reflexión que se llevará. Esperanza, actitud perdurable. Esa esperanza, Señor, tiene nombre. Esa esperanza es Cristo Jesús. Señor, aquí estoy. De rodillas te ruego que me perdones. Pequé contra ti y contra ti hice lo malo. Ruego ante todo, Señor mío, que no traigas a memoria mi pecado y que des gracias, Señor, en este ruego que te hago. Pongo el hogar y la familia y aquel que llora, aquel que sufre, aquel padre que está, Señor, sin esperanza y sin Dios, revela tu verdad. Gracias, Padre, poniendo la familia, el hogar y el matrimonio en tus manos de misericordia, suplico un cerco protector para hijos y nietos y te pido, Señor, por este ministerio de oración. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando en este día la oración. Esperanza, actitud perdurable. Es lo que se va, hermano, a testificar en este día, la esperanza. Y eso está basado en el Salmo 71:5. Si deseas, hermano, anota las citas bíblicas, anota la palabra de Dios, porque en momentos que lloramos, en momentos de angustia, ahí está Dios consolándonos, fortaleciendo en sus promesas. Dice así el Salmo 71:5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Qué hermoso, hermanos, que el Señor nos conoce siempre y desea que ese consuelo lo tengamos a través de la oración. Por eso este día, hermanos, escucharemos lo que Dios va a decir en este día, que muchas veces sentimos que no hay esperanza y que ya para qué. Sin embargo, hermanos, tenemos que recordar que la esperanza viene de lo alto, viene de aquel que dio su vida por nosotros y desea, hermano, que esa esperanza esté fundamentada en la fe al Señor Jesucristo. Por eso en este momento estamos llevando la reflexión, esperanza, actitud perdurable. Y está Salmo 71:5. Sergio, qué bendición que la esperanza Amén. nos la da el Señor a través de la oración, Así a es. través de buscarlo a Él. Así es. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, que la esperanza es un fruto de la fe. Nosotros esperamos en el Señor que se cumplan en nuestra vida todas sus promesas y en ellos ponemos nuestra esperanza. La culminación de la esperanza del cristiano es cuando se cumpla lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo nos muestra ese gran momento de la gran culminación
cuando nuestro Señor Jesucristo, en su santa gloria, se presente ante todos los redimidos, bajando en las nubes del cielo, porque así la Escritura lo dice, para cumplir con esa bendita esperanza, así la menciona el apóstol, la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza, hermanos, es algo que nosotros deseamos y que se puede alcanzar. Eso es la esperanza. La Biblia, hermano, nos presenta la esperanza como el origen del carácter divino. El carácter de Dios es amor, pero sin en cambio pone actitudes en el hombre para que ese amor se complemente y en este caso con la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos? Hay una esperanza que el mundo enseña, pero ponen sus cosas, ponen sus ojos en las cosas materiales. Para ellos están comprometidos y se sienten satisfechos con ese tipo de esperanza. Sin en cambio, para el creyente, para el redimido, la esperanza, hermanos, está puesta en Jesús. Muchas veces, hermanos, sentimos que no hay esperanza y que nada queda por hacer, porque somos seres humanos con sentimientos, con emociones. Y por eso es de que en situaciones difíciles es cuando claudica nuestra vida espiritual y la esperanza que tenemos en las cosas de Dios se debilitan. Y más cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Una situación de enfermedad crónica de mucho tiempo va menguando nuestra espiritualidad y nuestra esperanza va decayendo. Sin en cambio, hermanos, podemos considerar que esas situaciones difíciles en nuestra vida, que muchas veces no deseamos enfrentar, nos parecen causas perdidas, pero la misma Escritura nos da ese ánimo, nos da esa promesa y pone en nuestro corazón el alcanzar lo que nosotros deseamos. Y es la esperanza que Dios nos presenta. Sin embargo, hermano, no debemos de olvidar en quién está nuestra esperanza. No en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios. No en las cosas terrenales, en las cosas celestiales. Las cosas celestiales, hermanos, son santas, son puras, que no se corrompen. Por eso, los hombres, hermanos, los creyentes debemos estar comprometidos con Dios, buscando esa esperanza que solamente Dios ofrece. Leíamos aquí en el Salmo 71 y el versículo número 5, cómo la Escritura, hermanos, nos dice por inspiración del salmista, ¿quién es nuestra esperanza? Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Ahí está nuestra esperanza. Seguridad mía desde mi juventud. El salmista, hermanos, hace una relación entre la esperanza que tenía de alcanzar las cosas de Dios y la definía como la seguridad que él había puesto desde que aceptó el llamado del Señor. Por eso decía, seguridad mía desde mi juventud, desde que empezó a conocer los caminos de Dios, su seguridad
estaba en Jesús y eso le daba una esperanza para vivir. Por eso, hermanos, que nosotros debemos de vivir como cristianos con la esperanza puestos en el autor de la esperanza. Aquí en 1 Timoteo, capítulo 1 y el versículo número 1, la escritura dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:1, la escritura dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, 1 Timoteo 1:1, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ahí está la esperanza, ahí está la definición, tal como siglos antes el salmista lo expresaba, quién era su esperanza, el apóstol Pablo lo confirma. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Con esta declaración el apóstol establece que Cristo no solo es la esperanza, Amén. sino que Cristo es el origen de la esperanza. Y es lo que tenemos que comprender. La esperanza no nada más es un anhelo, no nada más es un deseo, no nada más es una manifestación de nuestros sentimientos o emociones. Si el apóstol nos está diciendo que la esperanza es el origen del Señor, porque en Él se origina, entonces yo cuando amo, cuando sirvo, cuando confieso a Cristo como mi Salvador, entiendo que mi esperanza está en Él, está puesta en Él, porque Él es el origen de la esperanza. La palabra de Dios, hermanos, nos pone ejemplos bíblicos para que nosotros podamos comprender cómo la misma escritura nos deja ilustraciones y nos pone ejemplos que nos enseñen para poder entender en la profundidad lo que la palabra de Dios nos puede revelar. Vamos a leer aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 27 y el versículo número 20, cómo la escritura nos narra este pasaje bíblico donde el apóstol Pablo estaba navegando en una travesía que estaba haciendo en el mar y se presentó una gran tormenta. Y vamos a ver lo que la Biblia nos revela acerca de la actitud que él tomó cuando había una dificultad muy grande. La escritura dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La escritura, hermano, nos está dando detalles de cuál fue la experiencia que el apóstol Pablo y todos los que estaban en esa nave estaban experimentando. Y de eso hay que aprender. La escritura menciona que cuando ellos estaban navegando vino una gran tormenta y la escritura dice, no pequeña. Pero nos da detalles y dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Ahora, ¿por qué dice esto? En aquel tiempo, hermanos, la navegación se orientaba en el día por la posición del sol. Ellos sabían dónde estaba el oriente porque de ahí salía el sol y se ocultaba en el occidente. Entonces tenían como referencia la posición del sol y ellos podrían orientar su nave dependiendo hacia el lugar donde iban. Pero por la noche, como no había sol, ellos se orientaban por la posición de las estrellas. Una estrella que ellos tomaban como punto de referencia era lo que se conoce como la estrella polar, que no es otra cosa más que el planeta Venus.
Y ellos se orientaban por la posición de ese planeta o de esa estrella para orientarse y para tomar el rumbo que ellos iban a tomar. Por eso Pablo lo menciona, que por muchos días no había ni sol ni estrella y que estaba una gran tormenta. Dice, no pequeña. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban totalmente desorientados, no sabían a dónde estaban. Sentían la bravura del mar por la tempestad, pero no sabían dónde estaban porque no se podían orientar. Esta misma ilustración, hermanos, es la vida del cristiano. Cuando estamos en medio de tormentas por las tribulaciones del mundo y no tenemos un punto de referencia a donde orientarnos, estamos perdidos. Por eso es que hay que aprender de lo que la Biblia nos está enseñando. Y la Escritura dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y eso es lo que el adversario pretende hacer, que en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de la desorientación, porque no encontramos una razón por la cual nosotros pasamos por situaciones difíciles, entonces se pierde la esperanza. En otras palabras, se pierde la fe en Cristo, el autor de la esperanza, el origen de la esperanza. La Escritura sigue diciendo aquí en el versículo 22, siguiendo con esta misma ilustración, pero ahora os exhorto. O sea, Pablo viendo que los navegantes ya habían perdido la esperanza, Pablo estaba en constante comunión con Dios. Y en medio de la tormenta, él supo manifestar su fe y él exhortaba a los demás con estas palabras. Pero ahora, en medio de la tormenta, os exhorto a tener buen ánimo. Usted va a decir, ¿cómo voy a tener buen ánimo cuando estoy sufriendo? ¿Cómo voy a tener buen ánimo cuando la tribulación está en mi vida? ¿Cómo voy a tener buen ánimo cuando estoy sufriendo una enfermedad o cuando sufro una injusticia? ¿Cómo voy a tener buen ánimo? Bueno, la palabra de Dios nos está diciendo que en medio de la tormenta el Señor desea que tengamos buen ánimo. Y luego dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. Con esto el Señor nos muestra que toda situación la tiene en su control, porque Él es el creador de todo. Y aunque vengan dificultades, aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, aunque estemos desorientados, el Señor tiene el control de todo. Amén. Por eso Pablo les decía, Amén. yo muestro mi fe, he estado en comunión con Dios y me ha dicho que no va a haber ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente la nave. Ahora, ¿por qué pone esas palabras? Primero les dice que en medio de la tormenta no va a haber pérdidas humanas, pérdida de mi fe, pérdida de mi espiritualidad, pero sí va a haber consecuencias. ¿Y qué se perdió? Se perdió la nave. La nave son cosas materiales, pero su fe y su esperanza se mantuvieron. Y es lo que tenemos que aprender. En medio de la tormenta, hermanos, el Señor promete estar con nosotros porque nos da la seguridad de tener una esperanza para salir de esa situación, pero sin en cambio vamos a tener consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia? La pérdida de la nave. La nave se hundió, pero nadie murió. Cuando estemos en la tribulación, hermanos, hay dolor, hay sufrimiento, y esas son las consecuencias. Pero si resistimos, mi fe y mi esperanza en Dios, hermanos, se van a fortalecer. Amén. Aquí en el versículo 23 de Hechos 27, la Escritura sigue diciendo,
versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo, dice el apóstol, en medio de la tormenta. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. O sea, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos en problemas, en dificultades? Buscar a Dios. No dejarnos, hermanos, desfallecer por la situación del momento. Él lo decía, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y esa es la invitación, esa es la exhortación en que confiemos en las promesas. Si bien usted está pasando por una tribulación de cualquier tipo, haga suyas estas palabras, tráigalas a la memoria, expréselas con humildad, pero con mucha fe en que lo que Dios promete lo cumple. Y digamos eso, al problema que tenemos, a la tormenta que estamos enfrentando, este día o esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Amén. O sea, la misma Biblia, hermanos, nos muestra cómo el Señor intercede en su amor, fortalece nuestra fe, nos da la seguridad para que no perdamos la esperanza. La Biblia nos presenta el ejemplo también del rey David. El rey David era un guerrero, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, pero el Señor, hermanos, lo usó para pelear en contra del adversario. En cierta ocasión, él salió de su ciudad y fue a pelear contra el adversario más grande en ese tiempo, que eran los filisteos. Él peleó en contra de ellos y los venció. Regresó a su casa y se encontró con una situación que no esperaba. Y eso es lo que vamos a leer y lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Aquí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 13, y el versículo número 13, tomando como referencia lo que hemos comentado, la escritura dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, ¿qué es lo que hizo Saúl? Saúl, hermanos, en su percepción, vio que todo estaba perdido, porque los filisteos estaban atacando al pueblo de Dios. Entonces él se atreve a hacer algo que no estaba autorizado a hacer. Él toma el papel del sumo sacerdote y hace sacrificios y pide a Jehová de su ayuda. Ahí es cuando él muestra una debilidad y falta de obediencia hacia el profeta, porque el profeta lo hizo a un lado. El profeta tenía esa responsabilidad, pero lo hizo a un lado. Por eso la escritura dice, locamente has hecho, no obedeciste a Dios, que Él te había ordenado. Por eso dice, pues ahora Jehová, si hubieras obedecido, si hubieras permanecido, si hubieras respetado al profeta, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero locamente él hizo, tomó una decisión precipitada y emocional. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. No pensamos las cosas, no consultamos al Señor, no oramos a Él, no le exponemos nuestras necesidades. Y hacemos como la Escritura lo dice, locamente has hecho. Ahí es donde están las malas decisiones por no consultar al Señor. Por eso la misma Escritura, hermanos, nos presenta este tipo
de situaciones y nos hace ver que hay una línea muy delgada entre confiar en Dios y confiar en nosotros mismos. Saúl, hermano, rompió esa línea, se salió de ahí. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 31, la escritura dice, y esto es lo que tenemos que tener en la mente, o sea, tomando como referencia los ejemplos bíblicos, tenemos que traer las promesas, porque Dios nos las ha prometido. ¿Qué pues diremos a esto? ¿A cuál? A lo que estamos pasando, a la prueba, a la tribulación, a la enfermedad, a las injusticias, al desabasto, a la falta de provisión, a los problemas familiares, a lo que estemos pasando. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que no hay, hermanos, un motivo para desfallecer en nuestra fe y en nuestra esperanza, porque Dios siempre se va a manifestar con nosotros. Por eso debemos de tener la certidumbre que Dios siempre está a nuestro lado, en los momentos difíciles y en los momentos de bonanza. Pero si hay pecado en nuestra vida, entonces, hermanos, ya hay una barrera. Ya hay una barrera para malentender lo que Dios promete. Porque muchas veces le pedimos a Dios que este tipo de promesas se manifiesten en mi vida. Pero si vivo en pecado, por más que le suplique, que le pida a Dios que su promesa se realice en mi vida, hay una barrera que el mismo hombre pone como estorbo para que esas promesas no se cumplan en mi vida. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos enseña, nos abre la inteligencia, el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y cuando pidamos que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, no lo hagamos, hermanos, con un corazón pecaminoso. Dejemos el pecado, abandonemos el pecado. Y entonces, sí, en mi necesidad, porque van a venir tribulaciones, pídale al Señor que estas promesas se hagan en nuestra vida. Comentábamos que cuando David se fue a pelear contra los filisteos y regresa a su hogar, pasa una experiencia muy amarga y de ahí vamos a aprender. Aquí en 1 Samuel capítulo 30 y el versículo número 3, la escritura dice, vino pues David con los suyos a la ciudad. 1 Samuel 30, versículo 3. Es decir, David había salido a luchar en contra de los ejércitos del adversario y regresó nuevamente a su casa. Y es lo que estamos leyendo. Vino pues David con los suyos a la ciudad, de regreso, después de vencer al adversario. Y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. David, al ver esta situación, reconoce que por estar atento en las responsabilidades que tenía que hacer fuera de su casa, descuidó su casa. De esta experiencia, hermanos, podemos aprender que muchas veces los padres ponemos toda nuestra atención en nuestras responsabilidades de trabajo, de estudio, tal vez en la comunidad o con nuestros deberes, cualquiera que tengamos, y salimos con esa confianza, pero se nos olvida proteger nuestro hogar, siendo que lo primero que tenemos que hacer no es preocuparnos ni afanarnos por lo que va a pasar fuera del hogar. Nuestra primera responsabilidad está en nuestro hogar. Y David
reconoció con esta experiencia que aun y cuando había vencido al enemigo fuera de su casa, dejó su casa desprotegida. Y el adversario, hermanos, así como fue derrotado fuera de su casa, él vino y dentro de la casa o dentro del pueblo de Dios, él vino a arrasar, a quemar, a llevarse cautivas a las mujeres, a los hijos, y se los llevó prisioneros. Aquí en el versículo número 4 de 1 Samuel 30, la escritura nos dice, entonces, o sea, ¿qué es lo que pasó después? Cuando regresó David de la guerra y regresó y vio su casa saqueada y su ciudad quemada y destruida. Aquí en el versículo 4, 1 Samuel 30, la escritura dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. O sea, todos aquellos que salieron a luchar apoyando al rey David para vencer al adversario, cuando llegaron y vieron sus casas saqueadas y destruidas, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Se lamentaron. Muchos pensaban, en lugar de haber ido a derrotar al enemigo fuera de mi hogar, primero lo hubiera yo derrotado dentro de mi hogar, lo hubiera yo protegido. Por eso ellos alzaron su voz, porque comprobaban que todo lo que ellos tenían y lo más valioso, que es su propia familia, el adversario los había saqueado. Y eso es lo que el adversario quiere, venir y dividir familias, robarse a los hijos, conducirlos por malas compañías, conducirlos por malos ejemplos, conducirlos por los placeres que el mundo ofrece. Qué tristeza, hermanos, que lleguemos a ese punto. Por eso la misma Biblia nos dice, ¿qué hicieron después de que vieron todo perdido? O de que encontraron todo perdido. La escritura dice, todos lloraron como muestra de dolor y de impotencia. Y es lo que nos pasa cuando vemos a un hijo rebelde, cuando vemos a un hijo que por su inexperiencia toma decisiones que no convienen, que se entrega a los vicios, que se entrega a los placeres del mundo, que se deja llevar por la influencia de malas amistades, cuando lo vemos así, los padres lloran, los padres claman a Dios. Y todo eso, hermanos, lo podemos prevenir con una buena educación, con un buen ejemplo. Pero muchas veces nos afanamos por las cosas externas y descuidamos las cosas internas. Aquí en el versículo 6 de 1 Samuel 30, la escritura sigue diciendo, y David se angustió mucho porque veía la situación, porque el pueblo hablaba ya de apedrearlo. ¿Se da cuenta? Al rey que antes lo veían como un líder, como un guerrero valiente, después de que encontraron sus casas saqueadas por el adversario, le echaban la culpa al rey, porque él no dejó protegida la ciudad, porque ellos no los animó a que ellos protegieran su hogar. Y hablaban ya de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, David al ver toda esa situación, no se desanimó, no huyó, no dejó su responsabilidad como rey para enfrentar esa situación. ¿Qué hizo? Se fortaleció en Jehová, buscó a Jehová, buscó su consejo. Aquí en el versículo 19 de 1 Samuel 30, la escritura sigue diciendo, y no les faltó nada.
Después de que David oró a Jehová, consultó a Jehová, le pidió dirección, le pidió perdón, se reconcilió con Dios, Dios le da esta promesa, y es la que estamos leyendo. 1 Samuel capítulo 30, versículo 19. Cómo el Señor respondió al clamor y a la angustia de lo que el pueblo había perdido. Amén. El versículo 19, la escritura dice, y no les faltó cosa alguna. O sea que el Señor les repuso, el Señor les volvió a conceder y a recuperar y a quitarle de las manos del adversario lo que había robado. Y no les faltó cosa alguna, porque el Señor usó los medios adecuados para quitarle al adversario lo que había robado injustamente, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Pero no fue David. David fue el medio, porque todo a la obra, ¿quién la hizo? Jehová nuestro Dios. Así que hermanos, en esta oportunidad estamos leyendo la Biblia, Amén. estamos reflexionando en la que la Biblia nos enseña para que nosotros lo tomemos como ejemplo y que esta esperanza que tenemos en el autor de la esperanza, en el origen de la esperanza, no se pierda. Así que si estamos pasando o está pasando por algún tipo de tribulación, hemos leído la Biblia. No nos dejemos atormentar por esas tempestades donde estemos perdidos, donde no veamos la salida. Veamos, hermanos, a Cristo en nuestros ojos. Alcancemos esa esperanza que Dios nos promete, porque es lo que desea nuestra alma. Esperanza, actitud perdurable. Amén. Estamos llevando en este día como ministerio de oración el matrimonio, que es sagrado para él, la familia, hermanos. Qué triste, hermanos, que muchas veces se absorben con cosas materiales y dejamos el área espiritual. El Señor, hermanos, desea que en tu hogar sea el invitado principal a través de la oración, a través de invocar su nombre. En 1 de Samuel, hermano, 32, ¿cómo vemos el caso de David? Estaba envuelto en actividades, estaba, hermano, desempeñando muchas cosas, pero tristemente, hermanos, su hogar estaba destruido. El enemigo arrasó con todo. El enemigo, hermanos, viene a robar, matar y destruir si dejamos de orar. Aquí vemos, hermanos, situaciones difíciles, situaciones adversas, que como padres, hermanos, tenemos que ser centinelas y luz en el hogar. Somos mayordomos de las propiedades de Dios. Y hablo para los matrimonios jóvenes. Hablo para esa madre que tiene niños pequeños. Hablo por ese padre, hermano, que muchas veces se absorben en trabajos y se descuidan a los hijos. El caso de David, hermanos, vimos cómo fue asolada su casa. Robó todo, destruyó todo. Pero aún así, hermanos, buscó la esperanza en él, en el Señor. No descuidemos, esposas, madres, abuelas, no descuidemos, hermanos, la familia. Deja que esa abuela que tiene en su corazón la palabra de Dios y puede apoyarte en que esos niños van a la iglesia cuando muchas veces los padres dicen, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero descansar, quiero relajarme. Y la abuela está dispuesta a llevar ese pequeño a oír la voz de Dios. No se lo impidas. Es una bendición que ese niño crezca con el fundamento de la palabra de Dios.
Oremos por esas abuelas, esos abuelos que se dedican a cuidar, porque no es el lugar del abuelo, no es el lugar de la abuela el que debe de tomar la dirección para los niños, es la madre y el padre. El Señor desea, hermanos, que el niño sea instruido en la verdad. Instrúyelo, hermana. Ten un tiempo preciso, hermoso, de ese niño, de esa niña, que absorben lo que tú les dices. El niño aprende de lo que ve y de lo que escucha. Por eso muchas veces dices, ¿por qué es tan mal educado? ¿Por qué es tan agresivo? ¿Por qué este niño no me obedece? ¿Qué ejemplo les das? Oremos, hermanos, a los esposos, a las esposas. No todo es materialismo. El área espiritual está en peligro. Por eso busquemos cada día el amor de Dios. A través, hermanos, de reunirnos. Qué hermoso, hermanos, cuando tu esposo ora por ti o cuando tú oras por él. Tenemos defectos de carácter, todos. No hay uno, dice su palabra, no hay uno justo. Todos pecamos con las avenidas del alma, que vemos, que oímos, que hablamos. Por eso este día, hermanos, la esperanza para aquel que llora, para aquel hogar desbaratado, para aquel matrimonio que el enemigo se ha ensañado, invita al Señor a entrar a tu hogar a través del culto familiar. La esperanza, actitud perdurable. No estás sola, madre, no estás solo, padre. Ahí está, a distancia de cuando tú te doblas de rodillas, ahí está el Señor. Para jóvenes, para niños, la oración. Escucha a Dios en todo momento. No se cansa ni se abruma de tantas súplicas que le dejamos a Él. Está con sus manos abiertas, derramando lluvias de bendición para aquel que lo busca. Culto familiar. Actitud es esperanza perdurable que el Señor nos da. Esperanza, actitud perdurable, que es la reflexión que llevamos en este día a través de la palabra de Dios, que es el cimiento del ministerio de oración. Escucha, anota y lleva esa promesa en tu corazón, búscalo con fe. Y Él promete oír tus palabras. Y tus lágrimas las dejará en el crisol, donde Él recordará lágrimas de humillación de esos padres. Que Dios nos bendiga como matrimonio, como padres y como abuelos. Que bendiga a nuestros hijos y nietos. Amén, así Amén. es, hermanos. Hemos visto el ejemplo de lo que la Biblia nos enseña Amén. acerca de cómo Pablo, hermanos, animó a todos aquellos que estaban viendo la desesperanza en medio de la tormenta y cómo por medio de la oración el mismo Pablo fue fortalecido y fortaleció a los demás porque sabía que Jehová estaba con ellos en medio de la tormenta. Hemos leído cómo David, después de que regresa de pelear en contra del adversario y encontrar su casa saqueada, su ciudad quemada, él también busca el consejo de Dios a través de la oración, porque lo querían apedrear, lo hemos leído. Y sin en cambio, por medio de la oración, el Señor lo fortalece y el Señor le muestra, al igual que a Pablo, que en medio de las adversidades, el Señor tiene control de todo. Amén. Y la misma Biblia, hermanos, así nos los presenta. Vamos a leer una ilustración bíblica donde vemos el poder, la soberanía de Dios como creador, de que todo lo que Él ha hecho, hermanos, lo ha hecho, pero sin perder el control. Todo el Señor lo controla. Y de eso vamos a aprender. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 38 y el versículo número 11, nos pone una ilustración que tiene un trasfondo espiritual
para que nosotros aprendamos de lo que está escrito. Y dije, hablando Job, hasta aquí llegarás. ¿A quién le está hablando? Él estaba viendo la inmensidad del mar, pero también veía que el mar, hermanos, tenía un límite para no sobrepasar, porque Dios había marcado un límite. Por eso la Escritura dice, hasta aquí llegarás. Para nosotros, hermanos, cuando estamos pasando por tribulaciones, la vemos como una inmensidad que nos abruma, que nos quiere ahogar con los problemas. Pero sin en cambio la Escritura dice, hasta aquí llegarás. O sea, todo tiene un límite. La tribulación que estás pasando tiene un límite. Porque la misma Escritura dice que si bien es cierto que Dios nos prueba en las tribulaciones y que son necesarias las tribulaciones, también la Escritura dice que el Señor no va a probarnos más de lo que no podamos resistir. O sea que en medio de la tribulación, hermanos, aunque el adversario tiene la facultad de mantenernos en situaciones de dolor, de sufrimiento, porque no es Dios quien manda eso, es el adversario. Dios las permite, pero aún así tiene un límite. Y la Escritura lo dice, hasta aquí llegarás. O sea, no tienes que pasar, no tienes que sobrepasar del límite y no pasarás adelante. Traigamos estas promesas y esta enseñanza a nuestra vida. Y al problema que tienes, a la adversidad que tienes, dígale esto, porque está escrito, porque es una promesa de Dios. Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ya basta. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Te das cuenta? O sea, un mar embravecido, hermanos, muchas veces quiere sobrepasar los límites que Dios le ha permitido. Y tal vez sí traiga algunas consecuencias, no digamos que no. Pero cuando Dios pone el control de todo, todo regresa a su normalidad. Cuando usted salga de los problemas que tiene, va a reflexionar y va a traer esta memoria, esta promesa en su memoria de Dios para usted, y Dios la va a cumplir. Y ahí parará el orgullo de tus olas, es decir, el ataque del adversario. No pasarás adelante. Sin embargo, en situaciones apremiantes, algunos sienten que no hay esperanza y ahí es donde desfallecen, que nada queda por hacer, que todo está perdido. Esta era la situación, hermanos, que estaba viviendo Jairo, porque su hija, hermano, estaba enferma y estaba a punto de morir. Vamos a leer ese pasaje bíblico donde el Señor nos va a hablar a través de las experiencias del pasado y nosotros la vamos a traer al presente como un simbolismo de lo que Dios pretende en nuestra propia vida para que entendamos que todo ejemplo y toda enseñanza del pasado son para nuestro beneficio en el presente. Y vino uno de los principales de la sinagoga, ¿quién? Jairo. Era uno de los principales de la sinagoga. O sea, conocía a Dios, conocía la ley, era judío, tenía su propia manera de mostrar su fe en Dios. Por eso dice, vino de los principales de la sinagoga llamado Jairo. La mayoría de los judíos, hermanos,
no reconocieron a Jesús como el Mesías, aunque estaban dentro de la sinagoga, pero eran los que más lo atacaban. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, y Jairo era uno de ellos. Y luego, ¿qué le vio aquí a Jesús? Al que rechazaba, al igual que Pablo, que también rechazaba a Jesús. Y Jairo, cuando lo vio, se postró a sus pies. Con esto, él se convirtió a Dios, porque reconoció a Cristo, al que antes, al que rechazaban, como el verdadero Mesías. Tenía un dolor, tenía una necesidad. ¿Y sabe por qué? Porque su hija estaba enferma a punto de muerte. Él ya no tenía esperanza de vida, pero vio a Jesús, vio su rostro tal vez, vio su soberanía que él irradiaba, ese amor, esa justicia, esa bondad. Y Jairo lo sintió, fue atraído por Cristo y se postró a sus pies. Dios nos está hablando en este día. ¿Qué necesidad tienes? La que tengas, póstrate a los pies de Jesús. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Amén. Aquí en el versículo 35 de San Marcos 5, la escritura nos sigue diciendo, mientras él aún hablaba, ¿quién? Jairo. ¿A quién? A Cristo. Vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. Y luego le cuestionen de una manera sarcástica, ¿para qué molestas más al maestro? Todo está perdido, ya no hay esperanza. Jesús ya no te puede ayudar. ¿Para qué lo molestas más? Tu fe se ha perdido. Todo estaba perdido. Ya no había más por hacer. No molestes más. ¿Cuántas veces, hermanos, vivimos estas experiencias dentro de nuestra propia familia? Esperamos y al final todo va mal. O en la tribulación que usted tenga, espera y todo va mal. Y lejos de mejorar se empeora. ¿Para qué molestas al maestro? Esas palabras de quién son, del adversario. No te puede ayudar. Es lo que le decían a Jairo. ¿Qué pasó después? El versículo 36 de San Marcos 5 lo dice. Y tan pronto, Marcos 5:36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. O sea, no se dirigió a la gente que murmuraba, sino que se dirigió a Jairo, porque él sabía lo que estaban diciendo los adversarios. Dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amén. Esta es otra promesa. ¿Qué problema tienes? La escritura te dice, no temas, Amén. cree solamente. ¿En quién? En Jesús. Amén. San Marcos capítulo 5, versículo 41 y 42, la escritura dice, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo su fe de Jairo cuando oyó las palabras de Cristo? Cree solamente. San Marcos 5, 41 y 42, la escritura dice, y tomando la mano de la muchacha, le dijo, ¿quién? Jesús, Talita come, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante la muchacha se levantó y anduvo, porque tenía 12 años y estaban todos atónitos y asombrados. Para Dios, hermanos, no hay imposibles. Amén. Solo debemos de creer y aún más cuando todo parece que está perdido.
esperanza, actitud perdurable. Amén. Vamos a consagrar el hogar, la familia. Dios habló. En tu corazón está el ser obediente para vivir una vida de paz y seguridad. Vamos a orar en este momento. Te damos gracias, Señor. La esperanza sagrada es tu nombre. Aquí humildemente, Señor mío, como matrimonio, nos unimos ante ti, Señor. Rogamos ante todo que no traigas a memoria ninguna falta, que des gracias, Señor, en edificar el hogar de nosotros. Pedimos, Señor, la dirección de tu presencia y rogamos que tu Santo Espíritu dirija nuestro corazón. Deseamos hacer tu voluntad y rogamos ante todo que edifiques el hogar. Señor amado, por favor extiende tu mano, edifica la casa. Consuela al que llora, al que sufre, al que cree, Señor, que ya no hay nada que hacer. Su cimiento eres tú, Señor, y ruego que esa esperanza vivifique su corazón. Da gracias, Señor, a sus hijos, da gracias a sus nietos, da gracia en el hogar. Te pido, Señor, que pongas el deseo, que se despierte el espíritu de oración y de gracia en cada uno de nosotros, para que podamos llevar el culto de adoración, ese culto espiritual entre familia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor y pedimos que Dios siga bendiciendo el culto familiar y que nos dé gracia y sabiduría. En el nombre de Jesús, amén.